¿Positiva? Sí, Doc. Perfecto, muchas gracias. Ok, el tema del día de hoy que vamos a tratar es el estudio de las patologías de la columna, en general, cervical, dorsal, lumbar. En cuanto a la columna, para entender su vía mecánica, vamos a tener que analizar sobre todo la posición o la forma que tiene esta estructura. Así vamos a ver que en cuanto a la posición normal de craneal hasta la región lumbar, vamos a encontrar ciertas curvaturas, ¿no es cierto? Vamos a tener una región con curvatura hacia la región posterior, formando esta zona de lordosis cervical, ¿no es cierto? Esta se va a producir sobre todo a nivel de la cervical 1 y 2 con mayor curvatura. Vamos a tener una segunda zona que es la región torácica o dorsal que va a formar una cifosis y finalmente una lordosis lumbar. A nivel de la región sacra vamos a tener una curvatura hacia la región anterior formando nuevamente una cifosis hacia la región anterior. En cuanto a estas, la angulación normal que vamos a ver en cada una de estas curvaturas, en cuanto a las lordosis de la región cervical, van a ir entre los 35 a 40 grados, más o menos 9 grados, dependiendo de la edad del paciente y de si es que encontramos algún tipo de pérdida de altura en sus vértebras. En cuanto a las regiones cifóticas, es decir, la región torácica, vamos a encontrar una angulación normal que puede variar entre los 20 a 50 grados, igual dependiendo de la edad. La normalidad se encuentra entre los 35 a 45 grados. Y finalmente, en la última región lumbar, la angulación puede variar entre los 31 a 79 grados. En cuanto a las funciones biomecánicas de esta región, vamos a ver que su principal función es la transferencia de cargas a raíz o a través de todo este mecanismo que ustedes pueden ver. Si nos fijamos en la estructura que tiene, viéndola antero-posteriormente, vamos a ver que esta no tiene que presentar ninguna desviación. Sin embargo, la disposición de sus apófisis transversas y de la forma que tienen cada una de las vértebras va a ayudar a desplazar las fuerzas desde la región proximal hacia la región distal. Y esta forma en lateral que tiene como de resorte ayuda a transmitir todas esas fuerzas y que se genere un mecanismo de flexión y extensión de cada una de las zonas. Así tenemos que las funciones principales van a ser la transferencia de cargas a través de los cuerpos vertebrales y discos, la movilidad fisiológica que está ayudada por los ligamentos y la protección a la médula espinal y a estos conductos neurales. Dentro de esos movimientos vamos a tener los movimientos de flexión y extensión. En cuanto al movimiento de flexión, este puede variar entre los 75 a 90 grados y la extensión va a variar entre los 0 a 30 grados, que es la normalidad. Puede haber pacientes más rígidos que ustedes los encuentren hasta 20, 10 grados, pero entraría dentro de los rangos normales. Pacientes muy laxos que superen estas angulaciones. En cuanto a los grados de lateralidad, tanto derecha como izquierda, vamos a encontrar 35 grados para cada lado. ¿Cómo está apoyada esta columna o este segmento? Vamos a ver que este se apoya en pilares. Como hablábamos, basándonos en las curvaturas, vamos a hablar sobre los pilares y cada uno de estos pilares que están formados por las curvaturas tienen más o menos una resistencia que proporciona al cuadrado cada una de las curvaturas, es decir, el ángulo que se está formando lo duplicamos y vamos a ver la resistencia que tiene cada una de esas curvaturas. ¿Se está proyectando ahí? Sí, sí se ve. Sí se ve, ya. Sí, Doc. Lo que pasa es que acá se me salió de la pantalla. A ver, ahí. Entonces, estos pilares van a estar apoyados por cada uno de los discos intervertebrales. La función exacta del disco intervertebral es transmitir esa fuerza y hacer que tengamos este mecanismo de movilidad en la columna. Entonces, esta zona del disco intervertebral, que tiene un anillo fibroso y un disco para
sobrecargar y para resistir todas estas fuerzas, cargas, impactos en la columna, va a estar formado por estas estructuras, ¿ok? Tenemos el disco intervertebral, la región de la vértebra superior o el pilar superior, la región de la vértebra inferior o el pilar inferior, el agujero de conjunción que ayuda también para la transmisión o sujeción de estas cargas, los espacios interespinosos y las articulaciones interapofisarias, ¿ok? Todo esto genera este mecanismo articular de la columna. Vamos a tener la zona del pilar anterior, que está formado por el disco y cuerpos. Vamos a tener los pilares posteriores, que son los dos pequeños a nivel de las apófisis, y estos están unidos a través de los pedículos intervertebrales. La curvatura torácica hace que las vértebras en este segmento sean de una menor altura en su cuerpo vertebral. Así vamos a encontrar que por la postura de esta, encontramos la zona anterior del cuerpo vertebral mucho más pequeño que la posterior. Recuerden que en este segmento se forma una cifosis. Esto hace que este segmento en el cuerpo anterior de las vértebras torácicas sean más pequeños en altura en la zona anterior. Sin embargo, su altura promedio es de 11 a 13 milímetros de altura. En la región cervical vamos a tener que, igual que por su curvatura, la zona anterior es mucho más ancha y vamos a tener aquí aproximadamente una dimensión de 6 milímetros en la región cervical, y a nivel de la lumbar, que también tenemos esta disposición de las lordosis, vamos a tener una altura de 16 milímetros, sobre todo a nivel de la lumbar 5, que son las vértebras más anchas en este segmento. Dentro de las fuerzas, ¿cómo trabaja un cuerpo vertebral? Si es que ustedes se fijan, las fuerzas se van a distribuir de acuerdo también a las líneas de conjunción que existan en cada uno de los cuerpos vertebrales. Así vamos a tener que estas trabéculas que se forman en el cuerpo van a ayudar a transmitir las cargas y fuerzas a través del hueso. Las trabéculas son verticales a nivel del cuerpo y van a estar uniendo los platillos, tanto el superior como el inferior. Mientras que tenemos unas trabéculas centrales que son de forma horizontal y estas atraviesan los pedículos y se dirigen hacia todas las zonas apofisarias articulares, incluido el arco posterior. ¿Okay? También tenemos unas líneas corticales de los cuerpos, que estas líneas van a ser mucho más finas y estas soportan aproximadamente el 10% del peso o la resistencia. La resistencia media antes de que se produzca una fractura por compresión oscila entre los 600 a 800 kilogramos. Por ende, un cuerpo que ya tenga pérdida de trabéculas, que ya tenga pérdida de resistencia, sobre todo en los pacientes osteoporóticos, va a correr un alto riesgo de presentar fracturas, sobre todo del cuerpo, ya que estas líneas verticales son las que soportan la mayor densidad de peso a nivel del cuerpo vertebral y son las fracturas más frecuentes que tenemos, que son por estas fracturas en compresión. Dentro de estas fuerzas de compresión, miren cómo es más o menos el cuerpo vertebral. Cuando ya no hay esta buena superficie ósea, empieza a darse porosidades dentro del cuerpo vertebral y esto hace que haya una disminución de la densidad ósea aproximadamente en el 25%. Se disminuye la resistencia en un 50% y vamos a ver que estas trabéculas pierden altura. La médula ósea va a actuar también como un cojín hidráulico, es decir, va a ayudar a resistir la tensión que existe dentro de este cuerpo vertebral. ¿Cuánto soporta cada una de nuestras vértebras? Miren este esquema muy bonito en el cual podemos identificar cuál es la vértebra que soporta mucha más carga y por ende cuál es la vértebra que puede presentar mayor tipo de lesión. Si ustedes se fijan acá, prácticamente las vértebras cervicales van a soportar un máximo de 200, ¿no es cierto? Perdón, de 2000, que vendría a ser más o menos unas 450 libras. Mientras que las vértebras lumbares en el último segmento soportan hasta 1800 libras, sobre todo la lumbar 4. ¿Por qué la lumbar 4? Porque esta es una zona de transición o movilidad que soporta mucha más carga y el peso de toda esta zona de la columna lumbar. Entonces, las zonas de mayor lesión en el cuerpo se pueden dar entre la lumbar 1 y la lumbar 4, ya que estas dos son las que toleran más carga, más compresión y más peso. La fuerza que se transmite a nivel de las corticales del cuerpo vertebral puede oscilar entre el 10 al 40%, a nivel de estas corticales y en el tejido esponjoso, que es la zona central del cuerpo, entre el 60 al 90% de las cargas. Las placas marginales, es decir, la superficie superior y la superficie inferior, estas pueden soportar hasta 8000 newtons,
que más o menos es el 55 al 45% del peso. Vamos a ver que los discos intervertebrales toleran una carga de 1500 kilogramos, pero van a depender mucho de la altura a la que se encuentra el disco. Dentro de estos discos se pueden presentar lesiones de tipo periférica, lesiones de tipo central o lesiones complejas con ruptura anterior y posterior de cada una de las áreas. Aquí dentro del mecanismo de estabilización también vamos a tener las facetas articulares. Las facetas articulares van a ayudar sobre todo en la estabilidad, en la lateralidad, en flexión y extensión, es decir, ayudan a soportar estos mecanismos en los movimientos de la columna. Vamos a ver que en cuanto a las facetas articulares se puede dar una lesión del 18 al 33% por compresión y el 45% de las lesiones de las facetas articulares se va a dar sobre todo por mecanismos torsionales. Es decir, si hablamos de que estas facetas articulares están hacia la zona lateral, sobre todo en los mecanismos rotatorios o torsionales es donde se va a dar la lesión de estas. La composición del disco intervertebral, este va a garantizar el 20 al 33% de la altura del paciente y este es el que empieza a desgastarse con la edad avanzada. Por ende, cuando estamos en la edad adulto mayor, ya vamos a ver que hay una pérdida de altura del tamaño del paciente, pero por el desgaste del disco intervertebral. Este disco intervertebral está compuesto de un núcleo pulposo en el centro. Vamos a tener la presencia de un anillo fibroso. Miren cómo está cada uno de sus márgenes marcados. Y vamos a tener una placa marginal de cartílago que le ayuda a su resistencia. Esta es una de las zonas que más tolera y absorbe la energía y la carga. Puede soportar fuerzas tensionales, fuerzas torsionales, es decir, girar. Vamos a soportar fuerzas de cizallamiento, movimientos en traslación anteroposterior y movimientos combinados. Dentro de este, vamos a ver que está compuesto por el 60 al 90% de agua. Los cambios se pueden dar en el 1% de talla entre los descansos y bipedestación. ¿A qué se refiere esto? En que si es que yo estoy en reposo puedo generar una mayor presión en el disco y perder esta altura del disco. Y si estoy en bipedestación o en movimiento, gano altura en el disco. En los niños se aumenta a un 2% en cuanto a esto del cambio de talla del disco a altura y en los ancianos o adultos mayores se puede presentar menos 0,5% de la altura del disco debido al grado de deshidratación que éste presenta. La disminución de la talla en cuanto a la altura del disco se puede empezar a presentar a partir de 4 horas que yo me mantenga estático de pie. Por ende, es muy importante hacer pausas activas para mejorar la hidratación del disco y no perder la altura del mismo. Este puede soportar cargas de compresión que sean mayores 3 a 7 veces el peso del cuerpo. Entonces es una zona de alta resistencia. Dentro de sus propiedades vamos a tener la capacidad de viscoelasticidad, que esta es la capacidad que posee el disco para recuperar la deformidad o la alteración en sus capas. También tenemos la capacidad de histéresis, que es el poder desarrollar o diseminar la fuerza o la pérdida de energía tras ciclos de carga o descargas repetitivas, como por ejemplo el salto o el estar brincando. Y también tiene la capacidad de deformidad, que esta, según Krebs, es la carga súbita o mantenida que puede resistir el disco durante la actividad física. Finalmente, dentro de sus últimas propiedades, se encarga la fuerza o la propiedad de relajación del disco, que después de haber iniciado una carga o una transmisión de fuerza, pueda volver a sus propiedades iniciales de elasticidad. Dentro de las propiedades dependientes en cuanto al tiempo, vamos a tener que el disco puede resistir fuerzas de ampliación en altura, fuerzas de corta duración, fuerzas de baja magnitud o de larga magnitud. Y vamos a ver que la resistencia de los discos va a depender mucho de la edad. En cuanto al núcleo pulposo, que es la zona central del disco, este está compuesto por fibras delgadas que está formando prácticamente un gel de mucopolisacáridos con proteínas. Vamos a ver que el 40% del área total del disco va a encontrarse sobre todo en las zonas cervicales y lumbares. El continente en general de este núcleo pulposo abarca el 70 al 90% de agua y va a disminuir con edad.
Por lo cual, si es que un paciente no está hidratado correctamente y si hace actividad física, puede perder rápidamente la altura de este núcleo pulposo. Alrededor del núcleo pulposo vamos a encontrar una estructura que es la que le da el sostén y esta forma rígida al anillo, que es este anillo fibroso del annulus, que está formado por láminas fibrosas concéntricas de forma helicoidal. Como ustedes pueden ver acá, tiene toda esta forma circular. Le da esta contextura cartilaginosa, sobre todo en la parte central, y está rodeando al cuerpo en la zona periférica. Esta es la zona de resistencia que va a tolerar malas las zonas de cizallamiento, pero tolera muy bien las fuerzas de compresión y tracción. Nuevamente, entonces, esta zona del anillo fibroso es la que va a contener sobre todo las cargas de compresión o tracción hacia los lados, pero no tolera los cizallamientos. ¿Ok? Se degenera perdiendo cohesión entre sus capas y el pilar anterior es la zona de resistencia y amortiguamiento, mientras que en la zona posterior es la zona en donde este anillo fibroso se puede romper. A partir de los 50 años, el 97% de los pacientes presentan un desgaste a nivel del disco lumbar debido a la degeneración que se da de este annulus a nivel de la lumbar 4 a la sacra 1. La zona posterior, como habíamos mencionado, es la zona de menor resistencia hacia la zona interespinosa. Vamos a ver que en esta zona una región que nos ayuda en la protección es el ligamento longitudinal posterior. Sin embargo, en ciertos mecanismos se puede ver afectado tanto el anillo fibroso como este ligamento posterior, presentando desplazamientos del núcleo en flexión. Puede tolerar presiones verticales estrictas que soporten o toleren aproximadamente de 6 a 8 grados de inclinaciones en flexión. La lesión que se puede provocar en el anillo se da por un aumento en 15 grados de inflexión o fuerzas verticales bruscas. Vamos a ver que aquí se pierde el efecto hidrostático que permite este anillo fibroso y puede darse rupturas a nivel de este disco, formando las famosas hernias o protrusiones. En esta imagen de aquí, si es que ustedes pueden ver, lo que está sucediendo es que se ha roto la pared superior. Aquí tenemos el disco intervertebral. Perdón, creo que no lo estoy marcando. Ahí. Acá tenemos el disco intervertebral y miren que se ha formado un abombamiento hacia la parte superior. Cuando rompemos el anillo fibroso hacia la zona superior, vamos a ver que se forma este tipo de abombamiento que se llaman las hernias de Small. Estas hernias de Small son muy frecuentes, sobre todo en pacientes que hacen demasiada carga sobre las plataformas, es decir, cargan peso sobre su columna o hacen mal movimiento en flexión, como hemos mencionado, con una flexión y fuerza mayor a los 15 grados. Las placas cartilaginosas marginales, que es el último medio de sostén y compresión que hay a nivel del disco, vamos a tener que estas presentan una gran cantidad de cartílago hialino, son las que se encuentran separando el núcleo del cuerpo vertebral y desaparecen paulatinamente con el avance de la edad. Las propiedades físicas de cada uno de estos, nuevamente las repetimos, la elasticidad, la viscoelasticidad y también pueden presentar signos de fatiga. Dentro de las lesiones que se pueden dar por compresión, como ustedes pueden ver con carga axial sobre el disco, se puede dar una ruptura por flexibilidad, que esta se puede dar con cargas bajas o intensidad baja de lesión. También se pueden dar lesiones con cargas altas y estas pueden llegar a presentar una deformidad permanente. En un disco sano que presente una alteración a nivel de esta capa externa, podemos ya ver un 25% de pérdida de la resistencia del disco. En los discos más altos, vamos a ver que es mucha mayor la resistencia que en los bajos, como en la zona lumbar. Para que se produzca una lesión a nivel del disco intervertebral, se puede generar por fuerzas de torsión. En este caso vamos a ver que hay una falla hacia los 20 grados de flexión, dañándose el anillo fibroso, como mencionábamos, sobre todo hacia la zona posterior, que es la zona de menor resistencia. También vamos a ver que el disco absorbe el 35% de fuerzas ejercidas sobre la columna. Sin embargo, el 65% de protección de esta columna la va a dar la zona articular, con sus facetas, las zonas musculares y los ligamentos. Todo este componente de protección ayuda y evita que esta lesión del disco siga progresando.
En cuanto a las lesiones por flexión, vamos a ver que acá se pueden provocar lesiones del anillo, que este se puede abombar formando una concavidad y también puede deformar la zona del núcleo. Cuando existen ya estos abombamientos o protrusiones discales, vamos a ver que esto ha sido por la generación de una carga excesiva de 15 a 60 kilos sobre la resistencia del disco. Las vértebras más afectadas por lo general son la lumbar 5 y sacra 1. Para que haya una lesión a nivel del disco fibroso, presentamos un aumento de peso o carga a nivel del disco de 250 kilos y este se puede llegar a romper a partir de los 320 kilos formando hernias discales. Las fuerzas de cizallamiento también ayudan a generar daño a nivel de estas zonas vertebrales, generando una distribución de fuerzas entre los 200 newtons sobre nanómetro, es decir, se ejerce una compresión y una presión lateral sobre los discos para que se genere una lesión en ellos. En cuanto al pilar posterior, que es la zona de mayor lesión, vamos a ver que este está formado por la superposición de la articulación y el istmo. El istmo, que es esta zona intermedia, es la que transmite las presiones verticales y ayuda a los movimientos y a los puntos débiles. En esta zona se pueden producir fatiga a nivel del cuerpo vertebral y esto puede generar o degenerar en espondilosis. En cuanto a las zonas articulares, vamos a ver que estas están compuestas de una cápsula sinovial que ayuda a la lubricación de la articulación y también genera el movimiento en los movimientos de flexión, extensión y rotaciones. Este va a estar compuesto por las articulaciones facetarias y vamos a ver que la posición o la sobreposición de estas articulaciones ayuda a mejorar la movilidad. Sin embargo, cuando no tenemos una presencia de un disco adecuado o presentamos lesiones del disco, las articulaciones también se pueden ver afectadas por esta degeneración a nivel de los discos intervertebrales. El sistema de protección del disco intervertebral va a reducir también la movilidad en una cuarta parte. Esta zona de las articulaciones soportan presión entre el 9% en posición neutra, es decir, erecta, y 15% en extensión o hiperlordosis. Si es que tenemos alguna alteración en las curvaturas de la columna, esto ya puede degenerar en un daño de las regiones articulares, ¿ok? Y si es que ya presentamos artrosis, puede presentar o degenerar en un daño del 47% de los discos intervertebrales. El agujero de conjunción lumbar también juega un papel muy importante. Este se puede abrir en el 24% en el mecanismo de flexión y se cierra un 20% en el mecanismo de extensión. Si es que tomando en cuenta estos mecanismos de que se va a cerrar en flexión, perdón, se va a cerrar en extensión y se abre en flexión, hay que tomar en cuenta también el daño discal, ya que se está perdiendo espacio entre cada una de las vértebras. El agujero de conjunción se puede cerrar con la disminución de estos discos, de la altura de los discos o el desgaste, y puede agravarse si es que existe alguna protrusión o daño o ruptura discal, ya que está cerrándose la zona del foramen. Dentro de los sistemas estabilizadores pasivos que tenemos en la columna, vamos a tener los ligamentos espinales, los cuales, como ustedes saben, es una estructura uniaxial que va a soportar las cargas de dirección, sobre todo de las fibras. Estos resisten la tensión y van a vencer la compresión de los discos y sostienen a la columna en su postura. Actúan de manera individual, no conjunta, y estos pueden mantener posturas fijas. Van a disminuir también el gasto o la carga que se produzca sobre el disco intervertebral y también sobre el cuerpo vertebral y absorben la energía. Dentro de los ligamentos y estos estabilizadores pasivos encontramos 7 ligamentos espinales, de los cuales tenemos el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, los ligamentos intertransversos, los ligamentos capsulares que se encuentran en la región interna, el ligamento amarillo hacia la región posterior, los interespinosos y los supraespinosos. Estos 7 ligamentos, como les mencioné, actúan de manera individual, pero ayudan a los movimientos conjuntos en flexión, extensión y rotación de la columna. El ligamento amarillo, este va a presentar una gran cantidad de fibras elásticas, que obviamente por esta gran cantidad de fibras elásticas tiene su coloración y su nombre. Este actúa como un resorte, pero va a almacenar la energía durante los movimientos de flexión.
Es ayudado y soportado también por músculos a la extensión y su capacidad elástica impide que existan protrusiones dentro del canal en el mecanismo de extensión. Dentro de los ligamentos supraespinosos, vamos a ver que estos se encuentran lejos del centro de movimiento vertebral. Actúan como un brazo de palanca mucho más largo y tiene resistencia en la tracción. En mayores de 80 años se puede encontrar lesión de este ligamento supraespinoso casi en el 90% de los pacientes, es decir, casi ya no actúa a partir de los 80 años y provoca un medio de unión a nivel de las porciones derecha e izquierda en la fascia dorsolumbar. Como hemos mencionado, los músculos también ayudan como parte estabilizadora de este sistema activo. En el caso de los músculos, vamos a ver que estos dan gran estabilidad a la columna, ayudan a la movilidad, dan fuerza, pueden ayudar al cambio de longitud isotónica e isométrica y aumentan la rigidez de la columna. Los músculos de la región postvertebral, en la región posterior, vamos a ver que se dividen en músculos profundos, músculos intermedios en la región media lateral y músculos superficiales. Mientras que la zona prevertebral vamos a tener la presencia de los músculos abdominales. Todo este conjunto de músculos, tanto los postvertebrales como los prevertebrales, trabajan en conjunto para mantener esta región ergonómica de la columna, ¿ok? Para mantener la columna erguida. Este grupo de músculos van a activar en conjunto, en conexión con los ligamentos, algo muy importante que es el sistema estabilizador de la cámara aérea. ¿A qué se refiere esto? Que esta cámara aérea va a estar formada por la presión del tórax y el abdomen, que está mecanizada por esta zona muscular. Los fluidos que se comprimen en contracción de la región muscular generan resistencia a la columna. Mientras más fuerza muscular exista en la región abdominal, lumbar y tengan una buena resistencia mecánica del diafragma, la columna, sobre todo en la región lumbar, que es la región de mayor resistencia, va a mantener su ergonomía, va a mantener su estabilidad. Sin embargo, en pacientes que presentan una masa abdominal prominente que no tienen fuerza muscular en el abdomen, ¿qué sucede? Que ya estamos perdiendo un mecanismo de estabilización y eso hace que empiecen a presentar hiperlordosis, que cambie la anatomía de su columna, que empiecen a jorobarse presentando hipercifosis y se altera esta cámara hidroaérea y se alteran los mecanismos estabilizadores. Por ende, los pacientes que no tienen una buena pared abdominal y no tienen una pared lumbar correcta, empiezan a presentar más alteración lumbar y aumenta el dolor. Dentro del sistema de parrilla costal, vamos a tener que, si ustedes se fijan en la región posterior, se va a formar este pilar triangular, ¿no es cierto? El sostén de todo lo que es el mecanismo lumbar y sus músculos, incluido todo lo que es psoas ilíaco y los músculos estabilizadores posteriores, van a generar este triángulo de protección que ayuda a estabilizar la columna y se mantiene prácticamente como un mástil. Una disminución del 10% de la fuerza muscular puede representar un aumento en el 60% de la tensión a nivel de los ligamentos, generando que estos pacientes presenten más riesgo en cuanto a la presión ligamentaria y que estos desarrollen obviamente patologías lumbares o daños ligamentarios. La debilidad muscular a nivel abdominal puede representar un desequilibrio en la región posterior, aumentando la lordosis en los pacientes. Si no tenemos compensado estos mecanismos estabilizadores y aumenta el peso sobre la región abdominal, aumentamos también las curvaturas y eso genera que empecemos a presentar daños en los ligamentos y posterior en las zonas discales y articulares. Un mecanismo de compensación también es esta zona de la pelvis. La pelvis también es parte de la estabilización con flexión de la cadera a 25 grados. Estos sistemas de estabilización activos, vamos a ver que van a generar un ritmo entre la columna y la cadera. A este ritmo, a este mecanismo, se lo llama el ritmo lumbosacro, que este se genera cuando la columna está en posición erecta y los músculos de la región de cadera van a mantenerse un tono basal, es decir, también genera una zona de compresión para la estabilización de la columna inferior. En esta conducta también tenemos que hablar sobre los nervios intrarraquídeos, ¿no es cierto? Que es este sistema nervioso periférico.
Dentro de estos vamos a encontrar elementos que se pueden comprimir o elementos que pueden generar presiones. Dentro de los elementos que se pueden comprimir vamos a tener fragmentos óseos u osteofitos, estructuras blandas, el disco que puede herniarse y los ligamentos. La alteración dentro de la anatomía de estos va a presentar una compresión dentro de estos nervios raquídeos, ya que estos salen en la parte lateral de la columna y si es que tenemos una alteración en el disco intervertebral, se puede generar una presión nerviosa. Las presiones, un aumento de 30 a 50 milímetros de mercurio, pueden alterar también el paso de flujos sanguíneos. Si es que presentamos también un aumento de presiones de 200 milímetros de mercurio al estar parados muchas horas, en realidad se menciona que más de 4 horas ya genera un daño a nivel del disco, puede generarse también una compresión vascular o una compresión a nivel de estos nervios periféricos. ¿Cómo se genera la transmisión de cargas? La transmisión de cargas a nivel de la columna lumbar se va a dar netamente de forma vertical, es decir, a 90 grados. La transmisión de cargas en la columna dorsal vamos a verla a 60 grados, por eso es la forma cifótica que esta presenta. Y finalmente en la región cervical esta se puede dar a 45 grados. En cuanto a esta transferencia, en el mecanismo de flexión, los ligamentos responsables de transferir estas cargas van a ser los ligamentos posteriores que a través de los pedículos transmiten toda la fuerza de proximal a distal a través de las láminas y procesos articulares. En el mecanismo de flexión vamos a tener un trabajo de carga a nivel cervical a 40 grados, a nivel dorsal a 20 grados, a nivel lumbar a 60 grados, con un total de 110 grados, mientras que en el mecanismo de extensión vemos un trabajo a nivel del movimiento de 75 grados en la región cervical, dorsal a 25 y lumbar a 35. En cuanto a las rotaciones, vamos a ver que estas se pueden presentar en la región cervical de 45 a 60 grados, ya que esta región cervical es la de mayor movilidad proximal, ¿no es cierto? En el cuello es donde más movimientos podemos realizar en la parte rotacional o de lateralidad. En la región dorsal presentamos 35 grados y lumbar 5 grados. Dentro del examen físico que debemos observar primero, siempre acuérdense de la inspección, palpación y maniobras. Entonces es aquí que en cuanto a la inspección vamos a hacer un test muy importante para saber si es que existen alteraciones en las curvaturas. El test de la plomada o plumb line es un test en el cual nosotros, mediante una línea vertical, trazamos desde el punto medio del cuerpo vertebral 7 y debe pasar por los platillos superiores hasta el sacro, por la zona central. Esto nos va a ayudar a considerar qué tipo de curvaturas tenemos y si existe alguna alteración, sobre todo si es que hay un promontorio elevado o aumentado. En cuanto al eje vertical, sagital, vamos a ver que debe haber una relación entre la cabeza y el centro de gravedad normal, es decir, la posición de la cabeza tiene que estar alineada con el promontorio, formando una línea recta. La distancia en el test de plomada normal no debe exceder los 2.5 centímetros. Este test es negativo si es que se extiende hacia posterior o el caso contrario si es que es mucho menor. En cuanto al eje vertical, que este se lo llama el eje vertical de Chin-Brown o el eje vertical del ángulo, vamos a ver que este ángulo está formado por una línea que une tanto el mentón respecto a la curvatura formada en la región cervical. En bipedestación, esta curvatura tiene que alinearse en conjunto con las caderas y las rodillas, formando prácticamente una zona triangular. Esto es para ver si es que hay alteración en el eje vertical o si es que hay un aumento en la cifosis. En cuanto a la lordosis, vamos a ver que esta se puede medir mediante una incidencia pélvica tomando una radiografía lateral. Esta prueba nos va a ayudar a evaluar la morfología de la pelvis y para ver si es que hay una zona anatómica fija, es decir, si es que hay una buena movilidad entre la región sacra y la región lumbar. Aquí vamos a trazar un ángulo entre la línea perpendicular al punto medio del platillo superior del sacro y vamos a trazar otro sobre la cabeza
femoral. Este ángulo que se forma desde la cabeza femoral al centro de la línea trazada en el sacro me va a ayudar a mí a determinar qué tan posterior se encuentra este promontorio y si es que tenemos una buena alineación en cuanto a la relación de la columna lumbar. Dentro de las patologías más frecuentes que encontramos en columna, vamos a tener las famosas lumbalgias y las lumbociatalgias. Al ser esta zona lumbar una zona de mayor incidencia de carga de fuerzas, obviamente es la zona de mayor lesión. El lumbago está catalogado como el síndrome más común de esta patología discal que se puede manifestar también por un atrapamiento del nervio ciático. Y vamos a ver que dentro de los signos frecuentes se puede ver afectados tanto estas raíces distales con menor frecuencia el nervio crural. Sin embargo, el nervio ciático se afecta en un 70% de los pacientes. La etiología se da en un 80% por herniaciones del núcleo pulposo o por daño a nivel de los discos en el anillo fibroso. Lo importante acá, frente a la sospecha de una lesión de estos anillos, es realizar una tomografía o una resonancia para la evaluación de estas superficies. La segunda y la tercera década de la vida pueden generar daños o fisuras de este anillo fibroso, y esto hace que este disco pulposo empiece a presentar protrusiones hacia la región posterior. Esta protrusión o esta formación herniaria del disco puede generar compresión en el nervio y dar síntomas de dolor intenso, radiculopatías, calambres, hormigueos a nivel de las piernas. Es mucho más frecuente, hablábamos de que la vértebra que soporta más cargas es la lumbar 4, el espacio entre lumbar 4 y lumbar 5, y la lumbar 5 y sacra 1. Entonces, la mayor frecuencia de presencia de daños discales se va a dar a nivel de estas dos regiones. ¿Cómo se puede presentar? Podemos presentar antecedentes quirúrgicos o no de esta región. También en pacientes que puedan presentar hábitos alimenticios de sobrepeso. Podemos verlo en pacientes que son consumidores de tabaco, ya que esto hace que toda esta resistencia de las fuerzas mecánicas de la columna se alteren. Va a haber un dolor muy subjetivo a nivel de columna, dolor intenso en la región lumbar. Vamos a presentar un aumento en la sensibilidad, sobre todo de cadera, rodilla y pie, ya que si es que hay una compresión del nervio, vamos a presentar estos signos radiculares. Si es que estamos hablando de una alteración a nivel de la raíz lumbar 3, vamos a ver que hay una alteración a nivel de la cara anterior del muslo que puede extenderse hasta la rodilla. Mientras que si estamos hablando de la compresión de una raíz nerviosa a nivel del lumbar 4, este se puede generar en la zona interna de la pierna y se extiende hasta el tobillo. Son pacientes que vienen con una irritación marcada. Dicen, doctor, me topo aquí la pierna y me arde, me quema, pero no me he golpeado, me duele intensamente. Entonces podemos sospechar de una alteración del nervio ciático. Cuando hablamos de una compresión de la raíz lumbar 5, estamos hablando de que este dolor se va a extender desde el muslo a la región anteroexterna de la pierna hasta el dorso del pie y dicen, me duele hasta el dedo gordo del pie. En cuanto a la raíz sacra 1, vamos a ver que este se extiende por toda la cara posterior del muslo, en la pantorrilla y el talón, bordeando el borde lateral del pie. Todos estos signos de dolor acompañado de un dolor en la región lumbar se lo puede catalogar como una lumbociatalgia. Además, los síntomas que el paciente refiere son hormigueos, calambre o pérdida de fuerza. Muchos que ya están claudicando pueden presentar también pie caído, limitando la extensión o la flexión dorsal del pie y generando una marcha equina que imposibilita la movilidad completa del pie. Dentro del síndrome dorsolumbar, vamos a tener que esta es otra patología frecuente. En el síndrome dorsolumbar, es decir, en aquel dolor que se extiende por el eje vertical desde la zona torácica hacia la zona lumbar, tenemos que ver sobre todo y analizar la actitud del paciente, buscando si es que hay alteración en las curvaturas, buscando si es que hay aumento de cifosis, aumento de lordosis y viendo si es que hay formaciones escolióticas. Aquí existe un signo muy importante que es el signo de la cesa o de la delitalia.
Es decir, aquí vamos a ver si es que hay la formación de estas curvaturas aumentadas. Recuerden que en una proyección o en una vista antero-posterior de la columna no debería haber lateralidades de la columna, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, a la inspección es muy importante identificar si es que hay alguna angulación o aumentos de pliegues a nivel de la cintura. Siempre es importante el examen. En este tipo de síndromes tenemos que examinar siempre miembros inferiores, verificando si es que los pulsos arteriales están congruentes, verificando cómo se encuentran las articulaciones para descartar si es que hay algún otro dolor asociado. Los reflejos osteotendinosos son súper importantes. Frente a un examen de columna es importantísimo analizar el tendón patelar, ya que este nos va a dar una alteración a nivel de la lumbar 3, el tendón aquiliano y también el tendón medio plantar, buscando una alteración o compresión a nivel del nervio sacro 1 y sacro 2. Es importante investigar estas lesiones centrales o neurales, buscando hiporreflexias o hiperreflexias. También vamos a ver cómo se encuentra la sensibilidad superficial y ver si es que existe alguna alteración. Una maniobra muy importante para descartar o afirmar daños a nivel de los discos lumbares o estas lumbalgias es el signo de la Sege y el de Westman. Vamos a ver que estos dos diagnósticos van a ayudarnos en cuanto a si existe compresión a nivel de los discos. En cuanto a la maniobra de la Sege, vamos a generar un estiramiento, como ven, de la extremidad inferior, pero sin flexión de la rodilla, es decir, mantenemos la extensión de la rodilla, como ven aquí, y hacemos una elevación de la pierna. Si es que el paciente desarrolla dolor a los 60 grados, a esa prueba se la llamará como un LASEGE positivo. ¿Y qué quiere decir aquí? Que hay signo radicular a nivel de la región lumbar, porque se está desencadenando el dolor. La prueba de Westman, esta vamos a generar una tracción del pie hacia la zona superior, generando presión a nivel de la columna, desarrollando igual esta compresión radicular. Si es que el paciente al realizar la tracción del pie genera dolor, es una prueba positiva. Dentro de los diagnósticos diferenciales que podemos tener acá, podemos hallar inflamación a nivel de los ganglios, podemos encontrar también signos inflamatorios del ciático independiente de la región lumbar. Pueden haber alteraciones también motoras de tipo troncular o pueden haber también patologías de cadera que tengan una relación con la región de la columna, es decir, tenemos que buscar lesiones neurales periféricas y tenemos que buscar también lesiones a nivel de la cadera como diagnósticos diferenciales. Dentro de estas lesiones vamos a ver que pueden haber lesiones vecinas también del plexo sacro en la región más distal que no tengan que ver nada con los síntomas espinales. Y también podemos encontrar dolores multirradiculares de las dos piernas. Si es que el dolor está no solo en una extremidad, sino en los dos, tenemos que enfocarnos más bien en la región central. ¿Qué estudios nos ayudan a determinar si es que existe una lesión del disco o un daño a nivel de la región lumbar? Muy importante la historia clínica para comprender cómo se desarrolló el cuadro del paciente. Segundo, imágenes de apoyo. La más importante y la que no puede faltar, la radiografía simple de la columna, una radiografía bilateral de la columna. Si es que ya tengo la sospecha de un daño a nivel del cuerpo vertebral o pérdida de altura, voy a apoyarme también de una tomografía para ver si existe alguna fractura, pérdida de masa a nivel del cuerpo vertebral. Incluso se han podido encontrar tumores que comprimen los nervios. Y la resonancia magnética. En la resonancia magnética me va a ayudar a valorar y ver cómo está la médula, los ligamentos y todos los tejidos blandos que están ayudando al refuerzo de la columna. Finalmente, si es que tengo signos radiculares, es importante evaluar y ver en qué condiciones se encuentra el nervio. Por ende, en estos casos, es importante solicitar una electromiografía para evaluar si es que existe algún daño a nivel de la cadena neural. Dentro del tratamiento, si es que tenemos un paciente sin compromiso neurológico, solamente si es que se trata de un caso inflamatorio, el tratamiento inicial va a ser la analgesia, iniciar antiinflamatorios, dar dosis cortas de corticoides y generar un aumento de masa muscular y refuerzo con fisioterapia y kinesioterapia. En el caso de que ya tengamos signos radiculares marcados, parestesias, el tratamiento en estos casos es quirúrgico.
Dentro de las desviaciones angulares, si es que tenemos un aumento marcado a nivel de la cifosis o formaciones escolióticas, un tratamiento de tipo incruento u ortopédico puede ser el uso de estos corsets rígidos que ayudan a mantener la elongación de la columna y la postura. También está indicado el reposo en cama prolongado y el corset de yeso. Sin embargo, este tratamiento ortopédico se lo maneja en casos que no haya una protrusión discal marcada y que no haya signos radiculares. En pacientes con daños neurológicos, el tratamiento es quirúrgico con estabilización de las articulaciones. Y acá tenemos, para terminar, la clasificación de las fracturas, que estas se van a dar según la escala de Francis Dennis. Cuando hablamos de una lesión de la columna anterior de la columna, perdón, vamos a ver acá que esta se divide en 3 columnas, una columna anterior, una columna media y una columna posterior. Estas se las divide en la región torácica y lumbar. En cuanto a la columna anterior, vamos a ver que estos cuerpos vertebrales aquí pueden presentar una alteración en el ligamento vertebral común anterior, un daño en la región media del disco anterior y un daño a nivel del cuerpo vertebral anterior. En este caso, cuando es de la columna anterior, esto es una clasificación tipo 1. Cuando hablamos de la columna media, vamos a tener que aquí hay una alteración en el cuerpo vertebral posterior, un daño del anillo y el disco posterior y alteración en el ligamento vertebral común. Y finalmente, dentro de la región posterior vamos a encontrar la presencia de los pedículos, el arco neural, las cápsulas articulares, las láminas y los ligamentos. Según estos mecanismos, vamos a presentar diferentes tipos de lesión. Una lesión por flexión va a ser aquella que altere todo lo que es la columna anterior. Son de hecho las lesiones más frecuentes que se presentan. Estas van a presentar una alteración en el cuerpo vertebral. Son fracturas por lo general de tipo estables que mantienen la integridad de la columna posterior. Como ven, en la región posterior no hay alteración ni daño de los ligamentos. Se las puede clasificar en tipo A, cuando es solo la pared anterior, tipo B si es que está dañada la plataforma superior, tipo C si se ha dañado la plataforma inferior y tipo D si es que las dos plataformas, tanto la superior como la inferior, se encuentran lesionadas. Como ustedes pueden ver acá, tenemos una alteración de esta plataforma superior, generando esta pérdida de altura en el cuerpo vertebral. Tenemos las fracturas por estallido, que estas van a alterar la parte intermedia. Estas se van a dar por carga axial. Y en el caso de estas lesiones por estallido, vamos a ver que hay una pérdida de todo el cuerpo vertebral en altura. Vamos a ver que puede haber tanto lesión de la columna anterior como de la columna media. Estas fracturas ya son inestables y pueden presentar también paso de estos fragmentos de la vértebra hacia el conducto raquídeo, generando lesiones incompletas neurológicas. El tratamiento de estas lesiones por estallido con carga axial es quirúrgico y aquí lo que tenemos que hacer es sobre todo descomprimir la zona neural, la zona nerviosa. Y las fracturas por distracción, que son estas fracturas de chance, como ustedes pueden ver, altera tanto la región media como la región posterior. Son fracturas súper inestables y que estas se dan por lo general por el cinturón de seguridad. ¿Qué sucede? Que este mecanismo de cizallamiento genera una lesión a través de todo el cuerpo vertebral, dañando también la región posterior de la vértebra. Fracturas luxaciones, que estas se pueden dar por mecanismos combinados. En este tipo de lesiones se da la alteración de las 3 columnas anterior, media y posterior, generando un daño a nivel ligamentario y un daño de las plataformas. El tratamiento de estas fracturas luxaciones también es quirúrgico. Se debe verificar que no haya compresión o secciones medulares, que es frecuente en este tipo de fracturas. Se pueden dar por varios mecanismos, como les decía, son combinados. Se puede dar por cizallamientos, flexión y distracción o flexión y rotación. En el caso de una fractura tipo 1, sí se puede optar por un tratamiento incruento, ya que son fracturas estables. Mientras que en el caso de las lesiones tipo 2 y 3, al ser fracturas inestables que están alterando la región posterior, vamos a tener que estas van netamente para un tratamiento quirúrgico. Algo importante analizar si es que hay o no hay lesiones a nivel medular. Pueden haber, sobre todo en las lesiones de mecanismo cizallante, con lesiones
combinadas, vamos a tener secciones parciales o totales medulares, puede haber daño neural a diferentes niveles mielotónicos y también podemos presentar pacientes que se encuentren espásticos o flácidos. A estos pacientes para la valoración de las escalas neurales los vamos a clasificar con la escala de Frankel. Así tenemos una escala tipo A, aquellos pacientes que tienen parálisis o anestesia, pacientes tipo B, los pacientes que tienen parálisis e hipoestesias, tipo C, paresias e hipoestesias, tipo D, paresias y parestesias leves que no comprometen la funcionalidad y tipo E, aquellos pacientes que tienen reflejos anormales y espasticidad. Y eso ha sido todo en cuanto a las lesiones de columna. ¿Preguntas que tengan? No creo. Ok. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día lunes para la última presentación. ¿Quién presenta el Yo lunes? tengo una pregunta, Te escucho. pero tiene más que ver con un meningioma. Disculpe, en el caso, digamos, de un paciente cuyo padre presentó a los 30 años de edad un meningioma y el paciente actualmente tiene 28 años de edad y presenta dolor a nivel lumbar casi a la misma altura de donde presentó su padre. ¿Cuál es la probabilidad de que se repita el meningioma que se produjo en su padre a nivel de, bueno, de la médula espinal, a nivel lumbar, me parece que era? Ya. Primero, los meningiomas son tumores primarios. Significa que si es que se desarrolló en la médula, la zona de lesión es la región medular. Segundo, son tumores súper frecuentes. No está determinado si es que tienen una herencia dominante, es decir, no quiere decir que si tu padre lo presentó, tú necesariamente lo vas a presentar. Sin embargo, sí se puede presentar esta alteración celular. No es de herencia dominante, si es que esa es tu pregunta, ¿ok? Ya, Doc. Y para estudio medular sería una resonancia magnética. Resonancia magnética, sí, correcto. Ahora, Ya. si es que realmente este tumor se presentó en la médula, quiere decir que es su lugar primario. Los meningiomas son un tumor primario, es decir, no es metastásico, no es que se disemina de algún otro órgano. Ujú. En este caso, pues el estudio para averiguar si es que tenemos o no estos meningiomas es la resonancia magnética. Doc, y en el caso de una... ¿Es necesario la cirugía ahí? Depende, si es que está habiendo una compresión a nivel de alguna zona radicular, es decir, de alguna raíz periférica, sí, porque por lo general empiezan a dar dolores muy súbitos y los meningiomas con el pasar del tiempo van creciendo, van haciéndose un espacio, van generando un compartimento y eso genera que haya compresión de los tejidos, compresión de los ligamentos y ahí se tiene que hacer cirugía. Sin embargo, si es que es un meningioma muy pequeñito, pues simplemente se lo observa. Doc, y posterior a a una cirugía del meningioma, ¿cuál es la probabilidad de que, yo qué sé, termine con un daño medular secundario que comprometa miembros inferiores? Depende el segmento en el que se encuentre. Como ustedes acaban de ver en la presentación, si es que se encuentra en la región anterior, pues prácticamente no está afectando ningún segmento. Ajá. Si es que se encuentra en la región posterior, ahí tenemos ligamentos, se puede generar inestabilidad de esa zona, habría que fijar ese segmento. Depende qué tan grande es el meningioma, si es que está comprimiendo alguna raíz nerviosa. El momento que se hace la resección del meningioma, se puede topar un nervio, puedes quedar con falta de sensibilidad o falta de motricidad. Depende del segmento. Muchas gracias, Doc. Ok. Listo, chicos. ¿Nadie más tiene preguntas? Ok. Nos vemos el día lunes entonces para continuar el tema. ¿Listo? Que sería ya nuestra última exposición. Que tengan buena tarde. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Una buena tarde. Buenas tardes, Doc. Gracias, Muy Doc. bien. Hasta luego. Hasta luego.